tiene como objetivo dar un repaso de la educación desde la educación primitiva hasta el Renacimiento. La educación empezó con la primitiva, ¿sí? Y en esta época o en este lapso de tiempo, las cosas que se aprendían eran elementales, se transmitían de padres a hijos, tal como los actos de la casa, la agricultura y este tipo de oficios elementales que eran necesarios aprender y eran transmitidos de padres a hijos y así sucesivamente. Era en lo que se basaba como tal la educación, era la adquisición de experiencia. Bueno, voy a hablarles de la educación en Grecia. La educación en Grecia prácticamente no era importante, sino se enfocaba hacia los varones, ya que las mujeres solo eran, lo educaban, eran las abuelas, y se enfocaban hacia los oficios del hogar. El padre era el que impartía la educación, o si no asignaba otra persona para educar al niño hasta cumplir los 18 años de edad, hasta su mayoría de edad. Los primeros 7 años de edad del niño, la educación la impartía era la madre, porque era prácticamente la creencia en su mitología o historias tradicionales de la mitología griega. Ya después de los 7 años da una iniciación de la educación cultural. La educación cultural que se enfoca en la música, en el gimnasio, en la literatura, en la gimnasia, pero prácticamente para ellos la educación más importante era la educación de la música, según para los griegos. Continuando, nos encontramos con la educación en el feudalismo. En esta época del tiempo se puede encontrar toques teológicos. Esto quiere decir de que todo gira en torno a Dios y a la fe. Como se puede deducir, la iglesia es la encargada de impartir todo conocimiento. Y ese conocimiento se daba en latín, ya que era la lengua oficial de la iglesia. La enseñanza se daba de modo mecanicista, primaba la memoria sobre lo que el estudiante podía deducir acerca de lo que le decían. También llega un momento en la vida del hombre, más exactamente a los 18 años, en los cuales él tenía que decidir si casarse o adoptar la vida de clero. En esta época se crearon dos escuelas, que son la escuela estatal y la escuela para clérigos, la escuela eclesiástica. Las mujeres desarrollaban un papel secundario, el cual eran llevar a cabo las tareas del hogar, cuidar a los niños, y a su vez daban cierto tipo de conocimientos que ellas adquirían ya sea por la abuela o por diferentes medios a los hijos. Bueno, ahora hablando sobre la educación en Egipto, prácticamente se enfocaba a la educación clasista. Esto quería decir que se enfocaba según sus clases sociales. Prácticamente eran los que tenían más suficiencia económica, eran los que podían tener ese gran beneficio. La educación en Egipto, el poder o el gran peso de la educación era la familia, era lo que más pesaba. Prácticamente a los 4 años de edad del niño, él iniciaba a entretenerse con los juguetes. Posteriormente a esto, él iniciaba un estilo de imitación a las profesiones de sus padres en un rango de clases sociales. Prácticamente eso es lo que se enfocaba mucho la educación en Egipto. Existían dos sistemas escolares en Egipto. La primera era casas de instrucciones, prácticamente la educación, y se generaban a partir de los 6 años. Eran dirigidos por los sacerdotes. Ya la segunda sería escuela de los escribas, que ya era una clase superior, o sea, un nivel ya superior, y prácticamente se veían las mismas materias de la primera, pero se incluían 3 tipos de escritura: la erática, la religiosa y la jeroglífica, que era lo importante y lo primordial de la mitología egipcia. Siguiendo con la historia de la educación, nos encontramos con la educación escolástica. Esta formación se centraba y se basaba en la filosofía greco-latina, y sí, básicamente fue un movimiento teológico que se basaba en la filosofía. Este movimiento surgió con la necesidad de comprender el designio de Dios, ¿sí? Comprender las verdades. Y
este movimiento se impartía en las escuelas y posteriormente en las universidades, que dio surgimiento precisamente a las universidades del medioevo. Bien, ahora tenemos que este movimiento utilizaba la fe y la razón, ¿sí? Y se basaba en la fe y la razón como dos materias inseparables. Pero ¿qué pasaba? La fe y la razón era prácticamente una misma y estaban instruidas por Dios y se utilizaban para comprender la verdad, ¿sí? Se comprendió entre el siglo XI y XV, ¿sí? Como ya lo venía diciendo, básicamente era tener la fe y la razón juntas. Pero si la fe, la razón se anteponía a la fe la superaba. Es decir, si yo encontraba algo que tal vez no me parecía razonable, la fe, por creer en Dios, no podía estar por encima la razón. O sea que tenía que anularlo completamente, porque la fe era lo que me llevaba hacia la verdad, y que la verdad era instruida por Dios. Ya habiendo hablado sobre la educación en el feudalismo, hablaremos sobre la educación en el Renacimiento. En este periodo de tiempo se opone a todo lo anterior dicho en el feudalismo. Dios pasa a un segundo plano, y el primer plano en este caso sería el hombre. Pasa de una sociedad teocéntrica a antropocéntrica. Se busca estudiar el ser humano en todos sus aspectos. También se fundamenta que el latín y el griego deben ser primordiales para el estudio de las obras de la antigüedad. También se habla de que deben estudiarse lo que son las ciencias naturales, lo que es matemática, astronomía, física, todas las ciencias en general. El hombre, o más bien el estudiante en este caso, pasa a ser fundamental y no se le tiene tanta disciplina como lo era antes. En este periodo de tiempo no primordiaba tanto lo mecanicista como en la época feudal, sino que era la enseñanza intelectual, lo que el estudiante podía sacar de lo que le impartían. Entonces, esto es todo por hoy. Les hablamos de la educación desde la era primitiva hasta el Renacimiento. Espero y que les quede muy claro, y nos vemos en el próximo video. Bye bye. Ya sabes, se tienen que suscribir y suscríbanse, darle like. Hasta luego. Nos vemos.